Comenzamos este curso especial de torneos. El torneo ha sido la gran explosión mediática, la gran explosión de marketing del póker. Yo empecé jugando cash, no jugaba torneo, incluso no sabía demasiado de la existencia del torneo y no me interesaban. Cuando un día viajé a Los Ángeles para jugar partidas de cash y allí me encontré con Juan Carlos Mortensen, que llevaba meses en Norteamérica jugando cash y con mucho éxito, me dijo, me va todo muy bien y tal, pero voy a empezar a jugar torneos. Y dije, pero Juan Carlos, ¿qué necesidad? Si tú ya estás ganando bastante dinero con el cash, ¿por qué cambias? Porque en el torneo veo muchísimas posibilidades, veo un futuro enorme y yo creo que me voy a desenvolver perfectamente en el torneo, que se adecua mejor todavía a mis habilidades, a mis circunstancias, lectura de cartas, etc. La verdad es que me sorprendió, no es que no lo creyera, pero me pareció que era una decisión bastante arriesgada y valiente. 2 años después, cuando ganó el Campeonato del Mundo, vi la razón que tenía en aquella charla que tuvimos un día de Los Ángeles por la noche, en la que hubo precisamente además un terremoto. No tenía nada que ver con la charla, pero lo hubo. Vamos hoy a estudiar el terremoto que significa en el mundo del póker la irrupción de los torneos. Para la televisión, para los medios, para la prensa, para todo lo importante en el póker es el torneo. El torneo tiene unas variedades completamente diferentes unos de otros según su estructura. Es muy importante conocer la estructura para adaptarse al juego del torneo y por supuesto hay que adaptarse todo lo que es el juego anterior del póker a las ciegas dinámicas. Esta es la fundamental diferencia del torneo. Las ciegas van cambiando. Si las ciegas fueran ceros, todos sabemos que solo hay que jugar con parejas de ases. Cuando las ciegas son enormes hay que jugar prácticamente con cualquier cosa. Hay que saber también disimular la mano, sacarle la mayor rentabilidad a una mano fuerte, una serie de estrategias que nuestros profesores van perfectamente, son grandes jugadores de torneo por cierto, van perfectamente a analizar hasta el último detalle lo que es la técnica para ser un gran jugador de torneo, aunque aquí hay que también advertir, la suerte va a tener un rol importantísimo y es la que os voy a desear un poco al final de esta presentación. Rebuy, opción de compra de más fichas en determinados torneos. El periodo de recompras se limita a los primeros niveles del torneo y en la mayoría de los casos se le permite ejercer la recompra si el jugador tiene una cantidad igual o inferior de fichas con las que empezó el torneo. Freeze Out, torneo en el que no se permiten recompras ni add-on. Vamos a empezar a estudiar la modalidad de torneos. Para entender esta modalidad hay que ver las diferencias principales entre una estrategia de cash game y una estrategia en torneos. Son totalmente diferentes, principalmente porque pensar que en el juego cash game, cuando jugamos partida de dinero, las ciegas son estáticas. No se mueven, no suben de nivel y podemos reponer todo el dinero que queramos. Si tenemos mala suerte o perdemos un bote cruzado, podemos reponer. En cambio, en torneos, las ciegas son dinámicas. Cada X tiempo, según la estructura del torneo, irán subiendo de nivel de ciegas. Por lo tanto, tendremos una exigencia de ir creando fichas para poder asumir el nivel de ciegas superior. Aparte, en el momento que nos quiten todas las fichas, estaremos fuera del torneos. La única excepción de torneos que permiten hacer una reposición del dinero son los torneos con modalidad de rebuy. Hay torneos donde, y en el lobby de los Pelayos Póker encontraréis, donde sí durante un periodo de tiempo estimado podréis reponer por un buy-in añadido y que tengan el mismo número de fichas. Pero esos son los torneos de rebuys. Ahora en cambio los torneos freeze out, cuando veáis torneos freeze out, significa que el buy-in de salida es el único stack posible. En el momento que lo pierdas, quedarás eliminado del torneo. El consejo que os damos desde los Pelayos Póker es que si queréis empezar a jugar, mezcléis las dos modalidades. Principalmente la modalidad más segura, donde podemos tener un estudio más profundo, ya que podemos hacer un número mayor de manos, es el cash game. Lo suyo es que juguéis cash game y según los niveles de partida en los que os mováis, podáis ir asumiendo ciertos torneos, ocasionalmente, cuando os apetezca, de un buy-in que os pueda permitir vuestra banca, que os lo podáis permitir. De esta forma iréis poco a poco cogiendo también experiencia en torneos y tampoco haciendo una gran inversión en buy-ins
hasta que no tengáis consolidado el juego para cash game y os hagáis ganadores en un nivel de partida. Free Roll, torneo gratuito. Aunque os aconsejemos que mezcléis las dos modalidades, vamos a ver la banca adecuada que os hace falta para asumir un torneo de un buy-in u otro. En esta modalidad tenéis que ser igualmente disciplinados que en el cash game con el bankroll, es fundamental. Si os vais a dedicar a jugar torneos muy a menudo, tenéis que ser totalmente disciplinados con la banca que os voy a comentar ahora. Es la siguiente: si queréis asumir un torneo debéis ver qué buy-in es. En el caso, por ejemplo, hipotético que sea un buy-in de 1 euro, mínimo tendréis que tener 100 buy-ins. 100 buy-ins es la cantidad mínima. O sea, en este ejemplo, mínimo tendríais que tener 100 euros para poder jugar regularmente un torneo de un buy-in de 1 euro. Os vuelvo a decir de ser totalmente disciplinados. Las desviaciones de suerte en torneos son tremendas. Y pensar que en los inicios, además, aunque los jugadores vayan a ser débiles, vosotros también tendréis que amoldar vuestras estrategias, ya que el secreto en los torneos es el cambio de marcha, según van subiendo niveles de ciegas, según tenemos necesidad de crear nuestro stack, porque estemos short stack, cuando jugamos big stack. Hay muchas diferentes estrategias a seguir dependiendo la situación o momento. Todo esto es complicado y con la experiencia lo iréis cogiendo. Rake es la comisión que se lleva a la casa de cada bote. Suele estar entre un 4 o un 5%. Rakeback, porcentaje de las comisiones de la casa aportadas por un jugador y que es devuelto al mismo. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre la estrategia de torneos. Es importante diferenciar cada una de las fases en las que nos vamos a encontrar a la hora de jugar un torneo, porque deberemos adaptar nuestro juego acorde. Empezaremos, como es lógico, por la fase inicial, donde las ciegas representan una proporción mínima de nuestro stack. A pesar de que con estas condiciones puede parecer muy tentador pagar muchas manos y entrar en muchísimos botes, en realidad no es recomendable, sino que todo lo contrario. Nosotros os recomendamos jugar un juego super tight, es decir, muy conservador. Entrar a pocas manos, cuando entramos lo haremos subiendo porque serán manos premium, y otro factor a tener en cuenta será también que las parejas, que en otras fases del torneo casi siempre subiremos, en este caso podremos simplemente limpear. Vamos, las circunstancias lo dictarán mejor, pero en general, si tenemos una pareja de 10 menos en primeras posiciones, podemos simplemente pagar para no hacer el bote muy gordo, porque sacaremos valor al pinchar nuestro trío. No es una mano en la que si entran muchos jugadores al bote seamos favoritos de entrar. Esto por una parte. Otras de los consejos que desde aquí queremos daros es, por ejemplo, manteneros un poco al margen de jugar cartas que pueden ser muy bonitas pero nos pueden traer muchas complicaciones, como son los Suited Connectors. Este es un consejo que debéis aplicaros sobre todo si sois jugadores que os estáis iniciando ahora a jugar torneos. Para aquellos más avanzados está claro que siempre puede haber unas excepciones, pero una de las normas básicas será jugar siempre este tipo de cartas en posición y tener muy claro que, por ejemplo, enganchar un top pair no es garantía de nada, o sea, hay que ir con muchísimo ojo. Por eso, tenéis que ser también un poco realistas con vosotros mismos y saber vuestro nivel. Yo os aconsejo que si estáis empezando, dejéis un poco de lado estas manos tan tentadoras. Hola, soy Carlos y mi nick es Macolis. Bastantes torneos, seguramente he ganado en todos los que van desde el 3K pues hasta el 15K. Me falta ganar el 25K, pero he pillado muchísimas mesas finales, algún día lo voy a conseguir. Y en vivo también, bueno, en vivo empecé a jugar hace cosa de año y medio. La verdad es que tuve un año último magnífico, fue prácticamente mi estreno y logré pues bastantes mesas finales. He conseguido mesa final en el propio CEP y en bastantes paralelos. Lo cierto es que el año pasado jugué unos 6 paralelos
y llegué a 3 mesas finales, de las cuales gané una, que fue en el Paralelo de Tarragona, que me supuso 5.500 pavos. Y en el de Palma de Mallorca quedé segundo con unos 3.900. Mi forma de juego es taik agresivo, siempre ha sido taik y lo va a seguir siendo. Cuando juego demasiado abierto o demasiado loose, pues creo que es un poco lotería. Esto no quiere decir que cuando uno dice que es taik, pues que no se aproveche también de toda esa imagen. Evidentemente yo lo hago, y quienes están un poco más cerca de mí saben de lo que soy capaz. Quizás jugadas magníficas mías han sido ir con 5 o 6 cuando están yendo 4 en un torneo, y es que me lo va a llevar, incluso soy capaz de meterlo all-in. Todo dependerá siempre, pero yo técnicamente soy taik agresivo, foldeo muchísimo. Mira, a los jugadores avanzados es que yo les diría lo mismo que a los jugadores noveles. Prudencia y que lleven cuidado, porque no siempre van a ganar, y cuando pierdan pues deben de calmarse, que tú sabes que muchas veces se nos puede ir un poco la olla. Cuidado y prudencia. Ante es una apuesta que hacen todos los jugadores de una mesa antes de que se repartan las cartas. Es habitual en las fases avanzadas de los torneos multimesa o sit and go. Vamos a empezar a estudiar las estrategias en la modalidad de torneos. Para ello tenemos que dividir entre las 3 fases fundamentales, ya que, como os he dicho, las ciegas van subiendo y la estrategia irá modulando según las ciegas y momento del torneo. Las fases las vamos a determinar entre fase inicial. Son las primeras fases del torneo donde las ciegas todavía son pequeñas y nuestro stack es cómodo para el tamaño de la ciega, la proporción entre stack y ciegas es mayor. Según va avanzando los niveles de ciegas, pasaremos a la fase media. La fase media empiezan a subir las ciegas ya, la proporción de nuestro stack con las ciegas empieza a acotarse y aparte se introduce el ante. El ante es una apuesta obligatoria por todos los jugadores de la mesa. Aparte de la ciega pequeña y ciega grande, todos los jugadores de la mesa pondrán aproximadamente el 10% de la ciega grande. Eso es la apuesta de ante. Por lo tanto, los botes tienen más valor. Ya luego desarrollaremos todas las estrategias a seguir. Y por último, si hemos tenido suerte y estamos en las fases finales, estaremos ya en la fase donde empezamos a optar por entrar en el dinero, fase importante donde entra el factor de la burbuja. La burbuja es el momento en el que faltan pocos jugadores para entrar en el dinero, in the money. Por lo tanto, también habrá diferentes estrategias a seguir. Así que tenemos estas 3 fases principales: fase inicial, fase media y fase final. Vamos a empezar a desarrollar una a una. Add-on es la opción de compra de más fichas en determinados torneos. En un momento concreto, generalmente coincidiendo con el final del periodo de recompras, puedes obtener más fichas, pagando eso sí una cantidad adicional. A diferencia de la recompra normal, el jugador puede comprar aquí más fichas sin importar el número de estas que tenga en ese momento. Vamos a empezar a desarrollar la estrategia básica en torneos en las fases iniciales. El concepto principal que tenéis que tener claro es que el juego debe ser conservador. Digamos que el juego preflop tiene que ser bastante parecido al juego en cash game, con la excepción que con todas las parejas inferiores a 9, o sea, de 2 a 8, simplemente tenéis que hacer call. No nos interesa subir, incluso ni en últimas posiciones, simplemente igualar la ciega para que entren jugadores y, si cogemos la trucha, poder incrementar nuestras fichas y doblarlas. Pensar que el primer objetivo en las fases iniciales es tener una buena mano para intentar doblar nuestras fichas. El coste de las ciegas es pequeño y tenemos tiempo suficiente con paciencia para esperar una buena mano y una buena situación donde doblar. De esta forma ya tendremos un stack más cómodo y podremos empezar a incorporar algo más de rangos.
Bien, hemos visto ya la estrategia básica y principal a seguir cuando estamos en las fases iniciales. En los torneos, por supuesto que no hay rebuys. Vamos a ver ahora los torneos con rebuys. En este caso es el caso contrario completamente. El rebuy es una parte de tiempo que nos deja el sistema de juego poder reponer si perdemos un bote y perdemos todo nuestro stack. Por lo tanto, en este tipo de torneos, en las fases iniciales, normalmente siempre nos dan 1 hora de posibilidad de rebuy, debemos jugar algo más loose. Tenemos la opción de reponer y tenemos que intentar buscar los botes grandes. Podemos empezar a entrar en botes con manos especulativas, manos suited como 6-7 suited, 8-9 suited, 10-9 suited. Todo ese tipo de manos conectadas especulativas tienen mucho más interés porque los jugadores juegan también más loose y queremos buscar el gran bote que podamos incluso triplicar nuestro stack. Si en esa fase de tiempo de 1 hora conseguimos triplicar nuestro stack, debemos cerrar nuestro juego para llegar ya a la fase del add-on. Cuando termina la fase de rebuys, entra la posibilidad de add-on, que es un último rebuy adicional para que a partir de ahí hay un descanso y empezaremos a jugar ya torneo freeze out. El stack que hayamos conseguido acumular con los rebuys debe haber sido interesante para afrontar la parte ya freeze out, o sea que si nos echan, si nos quitan todas las fichas, nos vamos del torneo, tenerlo y afrontarlo con unas fichas suficientemente superiores a la media. Vamos a analizar una mano de fases iniciales de torneos. Hemos escogido un escenario donde nos encontramos big stack y el jugador que nos paga la subida también lo está. Debemos tener mucha precaución si hemos conseguido acumular fichas en las primeras fases y nos encontramos contra otro big stack, jugar con una gran lectura para saber ahorrarnos en caso que haya que hacerlo. Vamos con el análisis de mano. Vamos a ver la situación en la cual tenemos as-rey en botón y la ciega grande tiene rey-j. Hemos subido preflop y nos ha aguantado la subida. El flop nos ha favorecido ya que ha venido un as, un 10 y un 2 con 2 tréboles. Bien, vemos la acción del jugador en big blind que decide pasarse, simplemente tiene una barrigona. Ahora el jugador en botón tiene que hacer una apuesta de continuación. Lo hace aproximadamente del bote. Tenéis que ver que hay 2 tréboles y debemos hacer una apuesta fuerte para destruirle los odds. Y en caso que nos pague, tener una lectura más o menos clara de que tiene una mano o ha ido a buscar un proyecto. Bien, vemos que el jugador con rey J decide pagar, ya que si nos fijamos, como hemos dicho antes, estamos 2 jugadores big stack. El jugador de as-rey tiene 8.000 puntos y el de big blind tiene 7.500, en ciegas 25-50. Hemos conseguido doblar nuestras fichas, estamos en una situación cómoda. Por lo tanto, paga por las odds implícitas que ofrece la posibilidad de ver la escalera y stackear al rival, a nosotros, que somos el jugador de as-rey. Bien, decide pagar, por lo tanto, vamos a ver el turno. Dama de corazones. Bueno, pues ahí está, ha venido su dama, ha cogido su escalera, tiene nuts el jugador de big blind. Vemos que su acción es check, ya que quiere esconder su mano, suponemos que para hacer un check raise. Ahora, estamos con as-rey, nos ha pagado bien, puede tener bastantes rangos, ahora mismo nos va ganando as-10, nos va ganando as-dama, nos va ganando rey-j, pero también puede tener as-j o puede tener 2 tréboles. Debemos seguir apostando, tenemos big stack y no tenemos problema, no nos vamos a comprometer con el bote por hacer una apuesta en el tour. Por lo tanto, debemos hacer una apuesta también de destrucción de odds. Más de medio bote siempre obligado. Nuestro jugador vemos que hace una apuesta de 3/4 de bote, correcto, para destruir los odds del rival y dejarle bien claro que tenemos mano, que tenemos el as, para que no nos vaya a jugar en semifarol de ninguna manera. En cambio, claro, el jugador con rey J hemos visto que ha cogido la escalera y justamente la intención era pasarse para que nosotros apostáramos y hacernos un check raise. Como veis que así hace check raise por 2,5, nos pone a unos 2.400 aproximadamente. Vale, aquí viene la situación, debemos analizar, vale, tenemos topper, top kicker,
pero estamos en ciegas 25-50 y teníamos un gran stack. No hemos metido mucho dinero en el tapete, muchos puntos, todavía nos quedamos en una situación muy cómoda. Debemos leer claramente el board, estimar rangos, qué rangos nos ganan y a qué rangos ganamos, y en qué rangos le situamos con el raise que nos ha hecho en cuarta, check raise, que siempre demuestra fuerza. Por lo tanto, vamos a ver cuál es el movimiento correcto de as-rey en esta situación. Voy a subir a 2450. 2450. Muy bien, ese es el movimiento que quiero que hagáis. Tenemos que foldear, tenemos que ponernos a estimar rangos. En el momento que nos hace raise en el tour, debemos estimar las posibilidades de manos a las cuales vamos ganando con esa acción tan agresiva. Y no nos queda ninguna, simplemente que estuviera jugando en semifarol su proyecto, cosa poco probable y menos en los niveles de binds bajos de torneos. Por lo tanto, debemos foldear la mano. Tenemos un topper top kicker, pero tenemos un gran stack que vamos a poder jugar cómodo. El juego en torneos se trata de elegir las buenas situaciones donde poder incrementar nuestro stack. Hemos metido una parte proporcional de nuestro stack, pero ni mucho menos como para comprometernos con la fuerza de mano que tenemos. Sí, vamos, estamos a principio de torneo, yo tengo la mejor pareja, la pareja más alta, pero el otro me hace una resubida muy fuerte y teniendo pareja alta no merece la pena arriesgar ese número de fichas con ese flow y ese tune que ha salido. Un buen jugador de torneos debe saber cuándo puede y debe jugarse todo su resto. Este ejemplo no era uno de ellos. Satélite, SAT, un torneo clasificatorio para otro de mayores premios. La razón por la que os estamos recomendando jugar un juego conservador en las fases iniciales de los torneos es simplemente que el stack con el que empezamos y la rapidez en la que aumentan las ciegas no permiten demasiados margen de movimiento. Por lo tanto, es mucho más recomendable, digamos, gastar tu bala de manera efectiva que no ir tirando a 1000 sitios y de repente que te des cuenta que has perdido medio stack, que las ciegas ya han crecido, con lo cual esa proporción hace que estés casi comprometido y que no tengas oportunidades de doblarte, porque cuando vayas all-in te van a pagar con cualquier mano. Overcall es igualar una apuesta después de que uno o más jugadores la hayan igualado previamente. Vamos ahora a analizar un movimiento de creación de fichas en fases iniciales y medias. Es imprescindible que conozcáis este movimiento, lo llamaremos ataque a limper débiles. Vamos a analizar el siguiente escenario, muy importante para la creación de fichas en las fases iniciales. En las fases iniciales de torneos os encontraréis que muchos jugadores débiles hacen call en primeras posiciones con manos medias o marginales. Vemos que aquí el jugador con rey J se queda al call a 100, el siguiente jugador recibe 2 doses y hace lo mismo, paga, en posición 5 con J10 también iguala, posición 7 con 2 5 al ver también la cadena de call, por supuesto, se queda al quiero. Y 6-7 suited, que también al ver esa cadena de calls decide pagar con su mano especulativa. Al llegarle la voz a small blind, por supuesto, con cualquiera 2 cartas igual a la ciega. Bien, esto es un escenario que os vais a encontrar. Jugadores que simplemente se quedan al quiero, no muy agresivos pre-flop, y que en los primeros niveles se quedan al quiero para comprar flops baratos. Nosotros, en este caso, somos el jugador de Big Blind con As 5. Tenemos una mano que no es una mano premium. Ahora, tenemos que analizar nuestro stack. Tenemos 1400 puntos, ¿vale? Y el dinero muerto que hay pre-flop por los jugadores que han limpeado, los limper débiles, más o menos supone un 50% de nuestro stack actual. Tenemos 1400 puntos y un As 5. Vamos a ver en vídeo el movimiento correcto. Bueno, 100. Completa.
Eso es exactamente lo que hay que hacer en estos escenarios. All-in, directamente meter todas nuestras fichas. Vemos que el jugador con rey J, al tener una mano dominada y mucha cantidad que pagar, tiene que retirarse. El jugador con dos doses, por supuesto, tiene la pareja más baja, no tiene ninguna expectativa ante el all-in y ante el rango del jugador que ha metido all-in y mucha cantidad que pagar, por lo tanto se tira al igual que el jugador de J10. El de 2-5 es el que puede estar un poquito más al margen de pensar si ir o no ir, pero en niveles iniciados y quedándole además dos jugadores todavía por hablar, decide tirarse. 6-7 suited, por supuesto, se tira y Small Blind con Q8 también se retira. Bien, gracias a este movimiento agresivo, pensar que hemos incrementado nuestro stack en un 50%. Pensar que es un movimiento de creación de fichas totalmente obligatorio a hacer en estos escenarios que se os planteen. Vienen muchos limper débiles que os lo encontraréis y tenéis que pensar que los rangos medios de la gente que hace call preflop en un torneo son rangos flojos o medios. Por lo tanto, no podrán aguantar casi nunca all-in. De esta forma, gracias al fall equity, o sea, las veces que conseguimos el fall de los rivales, incrementaremos un 50% nuestro stack. Y alguna vez nos pagarán y tendremos más o menos una expectativa media al showdown del 40%. Por lo tanto, gracias al fall equity compensamos esa pequeña desventaja con este rango que tenemos, as 5, de que tenemos al showdown en el caso que nos paguen. Que aún así, si nos pagan, no tenéis que meteros las manos en la cabeza ni mucho menos. Tenemos una expectativa de un 40% de media y posiblemente podamos doblar nuestras fichas. Tenía as 5 suite y he visto varios limper débiles y era un buen momento para crecer un 50% mi stack, dado que me había quedado un poco corto. Estaba con 1400 y pensé que metiendo la caja podía tirar a todo el mundo. Y si pensé que no podía haber a los ases débiles los tiraría, a los ases fuertes podrían no haberlos subido, con lo cual lo descartaba, y si alguno me pagaba con una pareja pequeña, pues tenía todavía mi porcentaje. Quiero ver a todo el mundo que haga este movimiento, o por lo menos el que quiera ganar dinero jugando torneos. Sit and Go, un torneo que comienza cuando se llena el cupo de participantes, normalmente 2, 6, 10 y 20, no a una hora prefijada. Generalmente se paga el 50% del bote al ganador, el 30% al segundo y el 20% al tercer puesto. Vamos a ver un poco la expectativa que tenemos de obtener beneficios en la modalidad de torneos. Un poco números básicos que tenemos que manejar para saber la probabilidad que tenemos de éxito. Normalmente la estructura de los torneos están diseñadas para que el 10% de los jugadores mejor posicionados entren en el dinero. Por lo menos ya entran en el dinero, han recuperado la inversión y a partir de que están en el 10% de los mejor clasificados empieza a haber un escalado. Obviamente cada X jugadores empieza a subir el premio hasta llegar al número 1. Normalmente los premios, el primer jugador, el ganador, se suele llevar aproximadamente un 25% del prize pool total. Prize pool es todo el dinero que se haya juntado de los buy-ins de todos los participantes. Aproximadamente el 25% se lo lleva el primero y el 75% restante entre el 10% de los mejores jugadores clasificados. Bien, entonces sabiendo un poco ya los números de que el 10% entra en el dinero, tenéis que pensar que la probabilidad, vamos a poner un ejemplo de un torneo de 100 jugadores, por lo tanto la probabilidad de éxito de ganar el primer premio, obviamente si todos los jugadores fuéramos del mismo nivel, sería de un 100 a 1. Tendríamos una de 100 de ganar. Tendríamos que jugar 99 torneos para que nos tocara matemáticamente por primera vez la probabilidad del éxito mayor, el primer puesto. Ahora bien, como nosotros estamos jugando con directrices teóricas y buscamos mejorar con la experiencia, tendremos ventaja, que es lo que buscamos como siempre en el juego profesional, tener ventaja sobre nuestros rivales. Por lo tanto, pensar que a lo mejor en un torneo de 100 jugadores, en vez de tener un 100 a 1,
consigamos tener un 80, un 85-1, un 75, ya depende del nivel de superioridad que tengamos y pongamos en la mesa. Estos son números para que no os hagáis ilusiones cuando ganéis un torneo y penséis que vais a ganar ya el siguiente. Los torneos tienen una desviación muy larga. Obviamente te puede caer una buena racha y tener de seguido muchas victorias o buenos resultados, pero también puede llegar totalmente la mala racha, donde empiezas a tener resultados negativos y no hay que desmoralizarse. De ahí el control de banca adecuado. Por eso tenemos que tener siempre los 100 buy-ins, norma fundamental para el éxito. Hola, me llamo Javi y mi nick es Marmeto. Yo solo juego torneos, juego sit and go y torneos, y me gusta especialmente porque en cada mano te puedes jugar todo, ¿vale? Es totalmente diferente, incluso dices, sí, tengo 200 ciegas en un no limit, pero en un no limit tienes 200 ciegas y cuando estás en un torneo con 200 ciegas y llevas 2 horas es totalmente diferente a una mano en no limit con 200 ciegas, porque cuando llevas 2 horas es que si pierdes te tienes que ir, a donde el limit coges y recargas, ¿vale? Pues a mí solo me gustan los torneos porque mi objetivo es ser el primero en el torneo, no ganar dinero. Yo esto lo hago por hobby, ¿vale? Y me mola ganar, ¿vale? No ganar dinero, sino ganar torneos. Bueno, pues sí, a uno he ganado un 4.000 garantizado, un 3.000 garantizado, en las 11 menos cuarto uno le he ganado 5 veces, en las 11:30 le he ganado 4 veces, estoy hablando siempre las horas de boss, ¿sabes? Sí, no se me da mal. Pues creo que el fuerte es la agresividad, ¿vale? Y el débil es la agresividad. ¿Vale? La agresividad cuando estás cerca de la mesa final, cerca de la burbuja, ¿vale? Y el débil es que alguna vez también me paso de agresivo. Creo que mi débil es la ciega, cuando estoy atacando a las ciegas. Les ataco una vez, 2 veces, 3 veces y a la cuarta otra vez, ¿sabes? Entonces me pasa que de vez en cuando